Aleluya. Amén. Nos saludamos con la paz del Señor. En la programación Señal de Amistad del Ministerio Evangélico Casa de Mi Gloria le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que se van a ir conectando, que van a ir, glorioso Jesús, mandando mensajitos. Esperamos los mensajes de ustedes en esta mañana, domingo especial, donde muchos tal vez en esta hora estén con su familia o estén preparando el almuerzo para esperar a sus seres queridos. Vamos a estar dando las líneas telefónicas, las redes sociales, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Las líneas telefónicas son 03472 1555 8715, 03472 1555 7907. En Facebook nos puedes encontrar como Aristides Vega o como Casa de Mi Gloria, donde hacemos los live en todas las programaciones. Y también te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, que nos puedes encontrar como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega. Mientras el siervo va a estar saludando, te invito a que tomes una Biblia en tus manos o bien un apunte para que puedas escribir el versículo bíblico y después corroborar lo que nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra quiere hablarnos en esta mañana. Bendiciones y nuevamente bienvenido a la programación. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana muy especial, día domingo, día de la familia, día donde nos reunimos para compartir todo lo que hemos hecho en la semana. Amén. Jesús, cuando Él dice que trabajó 6 días y el día séptimo descansó para mostrar, mirar, palpar, elogiar todas las obras que habían hecho, si eran buenas. Amén. O no. Así que bueno, le mandamos saludos a amigos, amigas, conocidos, vecinos, diferentes ciudades, diferentes Amén. Tribus, naciones, lenguas, como dice la poderosa palabra de Dios, y especialmente siervos y siervas de Dios que se están esforzando, que están trabajando en diferentes lugares y por diferentes medios. Amén. Así que buenos días. En esta mañana queremos decirle que saque su Biblia o un apunte. Vamos a compartir en San Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios: Jesús ora en Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Que el Señor lo bendiga. Qué palabra, qué clamor, qué ruego. Cómo Jesús aquí declara que en los momentos más difíciles, Él tal vez con amigos, con discípulos, juntos, compartiendo, pero estaba muy triste. Aquí nos declara la palabra de Dios, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La angustia se apoderó, la tristeza se apoderó de él, dice, y le dijo, a mí me llama la atención lo que le dijo a los hermanos que estaban ahí. Le dijo, entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Había hermanos ahí que estaban con Jesús y él pudo decirle, quedaos aquí y velad por mí. Le dio una orden. A mí lo que me llamó acá, que Dios le da una orden a los hermanos que estaban, que clamen por él, porque el alma de él estaba muy triste y hasta la muerte estaba triste. Y muchas veces nosotros cuando vienen esta angustia, esta tristeza, esta enfermedad, estas dificultades, también estamos tristes. Pero acá hay 2 cosas que a mí me llamó la atención. La atención. La primera, que le da una orden que ellos clamen a alguien. Clamen, oren, busquen, rueguen por mí, porque mi alma está triste. Y me llama esta la atención que yo quiero compartir con la amada iglesia en esta mañana. Claro, el punto específico es lo que ahora va. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
A mí lo que me llamó la atención a esto, a los otros le da una orden, pero no le dijo, pasá de mí esta copa. No le rogó, no le pidió, pero sí al Padre. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. No, a ver cómo dice la palabra, porque uno dice te mostraré, pero no es te mostraré, dice clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acá le dijo Jesús, clama a mí, estaba diciendo, clama a mí. Era el único específico, el clamor, el ruego, la provocación a que tengamos una respuesta, es tan solo el Padre. Y nosotros como padres terrenales, fíjese que los hijos pueden estar en diferentes procesos, en diferentes situaciones de la vida, y comparten muchas cosas y muchas horas tal vez con los amigos y cuantas cosas. Pero cuando están en una dificultad, en una necesidad, en un problema, vienen a los padres. Claro, siempre hay un hermano que intercede ante el Padre. No, claro, que están orando gente, sí. Pero a mí, lo que a mí me llama la atención, que Jesús se dirigió directamente al Padre, le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, pero sí, este es el clamor mío delante de ti. Pero a los demás no le dijo, si es posible, ayúdenme en que no pase. No le contó la situación, no le pidió porque sabía que no iba a tener una respuesta. Jesús sabía que no iba a tener una respuesta aparte de la amistad de los hermanos. Sí, no. Claro. Tan solo el Padre iba a tener. Porque fíjese que cuando nuestros hijos claman a nosotros como padres, así sea escasa la respuesta, tenemos una pequeña o una gran respuesta a favor de nuestros hijos. En esta mañana hay algo fundamental que Dios nos enseña a través de su palabra para los jóvenes. Esencialmente, porque muchas veces nosotros hay adultos que, bueno, no tienen ya los padres, pero vamos a hablar también a los adolescentes, todo lo que está pasando en estos tiempos. Acá Dios nos enseña, no busque a que clamen por ti los demás, que tú te puedas dirigir directamente a tu papá, porque es el único que te va a poder dar una respuesta, el único que te va a poder dar una salida, que te va a poder direccionar a los buenos caminos. Claro, porque nosotros hoy usamos muchos intercesores para poder llegar a buscar la realidad, la verdad. Fíjese que a montones de lugares nos dirigimos y vamos nosotros como... Pero cuando tenemos que buscar una respuesta, tal vez... Porque también hay muchas preguntas aquí para hablar sobre este tema. Tal vez tenemos vergüenza delante de nuestros padres. Tal vez no los queremos ofender. Tal vez, pero incluso así, en los momentos más difíciles que estamos, no tenemos fuerza, no tenemos cuántas cosas que nos pueden pasar, pero siempre hacemos que alguien interceda porque sabemos que de ahí va a tener la respuesta. Amén. Y usted sabe que cuando le dice Jesús a su Padre, pasa de mí, le dice Dios, esta copa. Dice, esta palabra se usa a menudo en la Biblia. ¿Y qué quiere decir pasa de mí esta copa? ¿A qué se refiere pasar esta copa? Esto es, se usa, decía yo, de menudo en las Escrituras para describir el juicio de Dios. Esa copa era el juicio de Dios que venía sobre Jesús, que tenía que cumplir. Era algo necesario que tenía que acontecer. Hay cosas que tienen que acontecer. Y así que nosotros clamemos, no va a haber una respuesta, porque tiene que cumplirla. Cada uno de nosotros sabemos la situación que hemos acontecido o que hemos provocado o que hemos hecho, como usted lo quiera llamar, etcétera, etcétera, y sabemos que hay una situación que el juicio viene. ¿Nos duele? No duele. Pero que tenemos que cumplirlo, tenemos que cumplirlo. Y en los momentos muchas veces más difíciles clamamos a Dios o a nuestros padres y muchas veces no tenemos una respuesta. Como quien dice, vamos a tener que comparecer ante los tribunales. Ante el tribunal de Cristo, también como el tribunal secular, el tribunal terrenal.
Entonces, siempre tenemos que acontecer, donde hay un acontecimiento, un agravio, vamos a tener que ir a los tribunales a clamar al que está sentado en el trono. Amén. Amén. Ahí, siempre, fíjese, siempre vamos a tener que clamar, vamos a tener que declarar, vamos a tener que decir la verdad, vamos a tener que ser condenados, vamos a tener que ser recibidos. Pero que el juicio está. El juicio está a los tribunales que ahí está sentado en el trono. Sea terrenal o sea espiritual. Amén. Pero que usted va a pasar por el juicio del trono, va a pasar. Sí. Porque también los reyes o los jueces, como quien dice hoy de la tierra, están sentados en el trono sí. Para juzgar al ser humano, para juzgar aquí en lo terreno. Y esto es lo que decía. ¿Se acuerda que Juan y Jacob le dijeron a Jesús? La madre se presentó. Y la madre también le pedían, uno que se siente a la derecha, el otro a la izquierda, cuando usted venga y acuérdese de mis hijos. Y le dijo Dios, no, mirá, de la copa que yo tome, podés tomar. Del bautismo que yo soy bautizado, podés. De lo que yo como, podés comer. Todo lo que yo recibí, podés hacerlo. Pero el sentarse en el trono, a mi derecha o a mi izquierda, eso lo da mi papá. Amén. Jesús sabía que en los momentos más difíciles, en los momentos que hay una otorgación, una autoridad, que hay una delegación a alguien, lo da Dios. Amén. Lo da Padre. Todo. A nuestro Padre Celestial nada se le pasa, porque dice que ni un cabello de nuestra cabeza se puede caer si Dios no sabe. Amén. Él ordena los pasos, la vida nuestra, la familia nuestra, los hijos nuestros, están ordenados en Cristo, que es el Señor de todo, que es el Padre de todo. Y a mí lo que a mí me llama la atención aquí, que es el Padre del sacrificio. Es el Padre del dolor. Es el Padre que en los momentos más difíciles está ahí. Porque todos los dolores, porque todos los sacrificios, porque todo lo más horrendo o lo más terrible, lo primero que viene es el clamor a nuestro Padre. Y qué feo es, porque muchas veces veo que nosotros decimos, nosotros les reclamamos a nuestros hijos. Y veo que decimos, si cuando necesitan, te dirigí a nosotros, ¿viste? Cuando ya no da más, ahí ¿viste? Estás. Oh, papi, mami, no tenés tal cosa, no tenés claro. dinero, no tenés algo para... Pero viene el clamor. Y siempre nosotros decimos cuando necesitas, claro, porque las necesidades las da el Padre. Son otorgadas por papá. Son suplidas por papá. Son suplidas por papá. Son lo que usted, como usted lo quiera llamar y lo que usted quiera llamarla. Pero siempre el último suspiro, yo creo que cada uno de nosotros vamos al Padre. Amén. Con las muchas fuerzas, con las pocas fuerzas. Pero ahí va. ¿Se acuerda cuando Dios le ordena a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac? Amén. Dice que iban camino al sacrificio. Caminos al sacrificio, y su hijo le decía, porque su hijo miraba, no entendía, pero claro, sí miraba. Claro, porque decía, está el cuchillo, está la leña, está el fuego, ¿y a dónde está el sacrificio? Y yo creo que a Abraham se le habrá anudado de la garganta, le habrán venido cuantos pensamientos y lo miraba y le decía, Dios proveerá. Pero ese camino se ha hecho eterno. Yo creo que ese camino se hacía eterno porque el chico a lo mejor clamaba, se cansaba de cuantas cosas. Y a lo mejor Abraham también recibía el cansancio y cuantas cosas. Pero su mente, su corazón. Yo creo que delante de Dios habrá dicho, ¿cómo le pego? ¿Cómo lo degüello? ¿Cómo lo entrego? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas preguntas que había en él también, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces nosotros no hablamos, callamos,
pero están todas esas preguntas sin respuesta en nuestra mente que no sabemos cómo. Y sin embargo ahí estaba el Padre otra vez, Padre, por eso yo digo, el Padre realmente, Padre es Padre del sacrificio. Es Padre que te va a siempre poner un pero adelante. El Padre que no se hace cargo. El Padre que no, muchas veces, no suple para las cosas, todas las cosas le es lícita. Porque, papi, toma, claro, porque todo tapamos tal vez con dar, tomar, agregar, ni un problema. Pero el Padre que pone límite, usted está viendo que realmente es un Padre de sacrificio. Un Padre que está diciendo, usted está malgastando o haciendo esto, pero yo estoy orando para suplir en los momentos más difíciles. Amén. Porque hoy podemos ver muchos padres compartiendo o compitiendo muchas veces con nuestros hijos. Vos te compras esa camisa, yo me compro igual. Si vos te vas a tal lugar, yo me voy igual. Vos te vas a tal bar, yo me voy con vos. Vos compraste algo, te salió tanto, yo me compro algo poco más caro. Entonces, vemos todo esto, pero después en los momentos difíciles, en los momentos que hay que suplir, no está eso. No. Y el Padre realmente de sacrificio siempre está ahorrando esos pequeñas blancas monedas para los momentos malos, porque vienen momentos malos. Sí. Uno se olvida, uno cree siempre que el momento malo no llega. Pero cuando llega el momento malo, muchas veces, sí, pero me aconteció esto, pero Dios me agarró desprevenido. Pero ¿cómo te puede agarrar desprevenido? Sabemos que los momentos malos van a venir. Amén. Momentos de la vaca flaca, pero también de las vacas gordas. Amén. Pero cuando estamos en el tiempo de las vacas gordas, que nosotros podamos guardar para el tiempo de las vacas flacas. Pero bueno, por eso digo, esto ya es responsabilidad de nuestros padres de poder enseñar, educar para llegar al conocimiento de la verdad. Y para que puedan perseverar. Porque cuando viene el tiempo de las vacas flacas, Veo que muchas veces, a mí me aconteció una vez un testimonio, este es un testimonio mío, de que era muy joven, 12 años, salí de al lado de mis padres, y cuando me vinieron a buscar para trabajar, para irme, ya no volví más a mi casa después, volvía tan solo a visitar a mi papá. Hubo una palabra de parte de mi padre que me dijo, mijo, tú no eres oveja, tú eres oveja y no eres para estar en el monte, porque las ovejas en el monte se enredan. Así que tú tienes que irte a la ciudad, tú tienes que irte a los pueblos, en ese tiempo se decía, ahí te van a educar, ahí te van a perfeccionar, ahí te van a enseñar a caminar, ahí te van a enseñar a conducirte como debes de conducirte. Una enseñanza muy específica sobre mi vida o una profecía de parte de mi padre que era necesario que yo salga del monte porque era necesario que esté ahora preparándome para perfeccionarme en mi vida, en mi carrera, en todo lo secular que me tocaba caminar. Una palabra de mi papá, siendo que él tenía pocas letras, cuantas cosas, pero ahí estuvo el clamor de mi padre. Y una decisión también bastante difícil de tomar de parte de su padre, decir que usted se tenía que salir de ese lugar para poder crecer. Para poder crecer, 12 años. Y bueno, me pasaron muchas cosas, por supuesto, 12 años te pasan muchas cosas. Pero realmente yo creo que cuando me iba, tanto mi papá como yo mirábamos atrás. Qué momentos difíciles, que uno se va con vida y a perfeccionarse. Y qué momentos difíciles era para Abraham, que su hijo iba, pero a entregarlo. Que después la misericordia del Padre. Dios siempre está atento a los acontecimientos venideros. Le dijo, Abraham, no. Pudo proveer para el sacrificio. Yo voy a proveer, ¿sabes por qué? Porque no rehusaste tu hijo, tu único hijo, lo entregaste por amor a mí,
para que sea perfeccionado, para que alcance lo que tiene que alcanzar, lo que yo tengo preparado que alcance. Vamos a saludar a los hermanos que están ahí. Vamos a saludar a Patricia Leguizamón, está conectada esta mañana. Que el Señor los bendiga, a todos los hermanos que están conectados ahí, buscando, interesándose lo que ha pasado en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tenemos un sacrificio. Jesús, en los momentos difíciles de él, clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero muchos de nosotros hemos clamado. En diferentes lugares hemos clamado que pase esa copa. Muchas veces no han podido pasarla, hemos tenido que tomar. Pero muchas veces si hubiese pasado de largo esa copa, tal vez hoy no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. O no podemos ver madurado como hemos madurado. O no podemos ver capacitado como teníamos que capacitarnos. A veces es necesario tomar esas copas, pero muchas veces nosotros queremos tomar esa copa cuando nuestros padres nos están diciendo: claro, provocamos a tomarla cuando nuestros padres están diciendo: no la tomes ahora. No es necesario. No es necesario. Sabemos que es necesario en algún tiempo, pero Jesús dijo, siempre nos hablaba para aquel tiempo señalado. En el tiempo señalado proveeré, dice, lo que tengo que proveer. Amén. En el tiempo señalado, no cualquier tiempo, pero muchas veces nosotros... Somos tan apresurados que tomamos la copa antes de tiempo. Claro, vio que muchas veces nosotros, hay una planta póngale, perdón, vamos a hacer una comparación, una planta de naranja, y nosotros la arrancamos y la ponemos en el freezer, que se madure, que se... ¿Sí? Aceleramos los tiempos, y no es tiempo. Y Jesús dice, espere el tiempo señalado para que sea un crecimiento bien sazonado, un crecimiento bien preparado, un crecimiento con experiencia, porque el crecimiento tiene que tener. Dice que Jesús, cuando Él dice que crecía, en estatura y en sabiduría, y en gracia. Y en todo... estatura, sabiduría, gracia, misericordia, y agréguele lo que usted le quiera agregar, el crecimiento de una buena persona. Porque cuando usted crece bien, con todos los alimentos necesarios, crece robusto, gordito. Porque hay gente que no tenemos la posibilidad de crecer con un alimento necesario para nuestras vidas. Amén. Por ahí a lo mejor tenemos yerba, pero no tenemos mate. ¿Sí? Por ahí tenemos mate, pero no tenemos la leche. Por ahí tomamos leche y no tenemos el arroz. Por ahí tenemos el arroz y no tenemos la carne. No, le estoy hablando. Con los nutrientes necesarios para tener una buena consistencia para poder aguantar ese proceso. Claro, y después, cuando llegamos a grande, cuando la vida ya nos procesó, estamos todos débiles, los huesos nos resisten, nuestras miradas tan débiles, nuestros oídos también. Organismo, nuestra yo no sé cómo se nutre todo esto, pero muchas veces no me metí todavía, me voy a meter ahora que hablo sobre esto, a ver cómo llega, porque... Jesús nos demostró que Él crecía en todas estas cosas. Los nutrientes van por la sangre. Claro, pero yo no sé por dónde van. Y llegan por... yo cuando estudie voy a decir cómo van y cómo... Pero lo que yo sé que los nutrientes necesitamos para tener un crecimiento. Por eso Jesús relató cómo crecía Él. Que crecía primero en sabiduría. Y muchas veces nosotros lo que no obtenemos para nosotros es sabiduría. Queremos crecer a los golpes. Eso sí que dice la Biblia, dice, comamos y bebamos. Y mañana moriremos. Mañana moriremos. Y todos tenemos la misma meta. ¿Para qué me voy a comprometer si mañana muero? O de acá a 15 días muero. Y sí, yo sé que todos vamos a morir o vamos a partir con el Señor, como quiera llamarlo. Pero tenemos, en lo terreno, tenemos que ejercitarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que
que estar actualizado. Muchas veces no nos interesa actualizarlo en nada. En nada. Hay algo que acá también nos enseña, que si Jesús lo hubiera tomado antes a la copa, no hubiera tenido el mismo resultado que tuvo cuando Él la tomó en ese momento. Claro, Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado, después se pregunta a Él, ¿no la he de tomar? Qué terrible. Pero acá ya dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? Cuando Él se vuelve en sí, dice, ¿no he de tomar esta copa que papá me está dando? Sabemos que es una copa de sufrimiento, porque dice que, yo creo que el Padre ha dado vuelta a la cara cuando Jesús le decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Muy difícil era. Y la palabra de Dios confirma que dice que Él dio vuelta a su rostro. Bueno, ¿y cómo queremos pasar estos procesos? ¿Con nuestros papás confiando, clamando, o con nuestros papás revelándonos? Esta es la pregunta que queremos decir en esta mañana, que queremos preguntarte. Amén. Porque muchas veces estamos y no queremos pasar con papá. Y hay una ley en mis miembros, dijo el apóstol Pablo, que dijo, Dios, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, queremos pasar esta vida, esta etapa de la vida, honrando a nuestros padres o a nuestra madre, o alejándonos de nuestros padres y nuestra madre. Esta es la pregunta que queda para vos y para mí. ¿Tú sabes? ¿Qué pregunta? Que podamos ser sinceros y podamos responder como... ¿Cómo piensa que la está pasando usted? ¿Está pasando con papá y mamá o está pasando sin papá y mamá? ¡Qué terrible! Esta es una pregunta para todo, ¿eh? Porque cuando viene a nuestras vidas, y voy a tomar un trago primero. Pasamos un vaso, pasamos un mate, que pase esto, sí. Y después voy a declarar cómo estoy pasando. Pero no nos mentamos. No nos mentamos, porque si no es fácil. No, estoy con papá y mamá. Y sí, y cada cuánto la va a visitar, y cada año, y le hablo por teléfono. Cada mes. ¿Vio? Pero muchas veces, ¿estás con papá y mamá? No. Porque esta es la pregunta que queda abierta hoy, que muchos... ¿Qué pasó, pastor? Queda esto. Amén. Los que tenemos todavía nuestros padres y nuestras madres... Y los que tenemos nuestros hijos muchas veces nos levantan el teléfono y nos dicen, hola. Y si levantan es para el clamor. Si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Y nosotros igual. Sí. Entonces, pero esta es la pregunta que te dejo en esta mañana a través de toda esta palabra de Dios. La pregunta, ¿estás pasando o has elegido, ¿cómo podemos llamarlo? ¿O has elegido en esta etapa de la vida terreno de pasar con papá y mamá o de apartarte? Muchas veces hay diferentes formas de apartarnos de papá y mamá. Muchas veces nos enaltecemos, muchas veces el trabajo, muchas veces la compañera que Dios nos ha dado o el compañero, porque todo esto acontece. Sí. Ahora, muchas veces debemos de necesitarnos, no de necesitarlo, de hacernos un chequeo espiritual, de poder llegar al conocimiento de la verdad. De poder analizarnos. Analizar nuestras vidas, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está aconteciendo que no estamos cumpliendo esta palabra tan perfecta que dejó Dios? Honra a tu padre o a tu madre, porque eso va a ser para tu vida de larga vida. Amén. Para que te vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra. Eso. Ahora, si tú quieres que te vayas bien y tengas larga vida, tendrás que empezar a caminar por eso. Sí, pero viste lo que me hizo, pero viste que ellos no se acuerdan, pero viste... Porque esto tenemos todo, porque vamos a ser sinceros, esto tenemos todo este clamor. O viste cuando
hablamos, le gusta meterse o viste que nos reta. Sí, porque siempre tenemos un pero. Porque acá no es tan solo de los hijos, Sí. Muchas veces es de papá, de mamá. Muchas veces papá y mamá es más agresivo a lo mejor, pero ya mamá es más metiche, ya te quiere gobernar, ¿viste? Ya quiere gobernar tu vida, tu ministerio, quiere gobernar tu dinero. Mamá es más metiche en eso, que por ahí yo sé que hay más encontronazo con mamá. Yo me acuerdo, mi mamá era más metiche conmigo. ¿Dónde te vas? ¿A qué hora venís? ¿Cuándo volvés? ¿Viste? En cambio, mi papá no pasaba nada. Pero cuando se enojaba mamá, hay otros hermanos que están pensándose despacito, saludamos a todos y que podamos analizar cómo vamos a poner algo y que alguno que está escuchando y cuántas cosas, Mari Vallejos, pueda mandarnos un mensajito y cómo has elegido vivir con papá y mamá cumpliendo la poderosa palabra de Dios, pero seamos sinceros. O hemos elegido por X causa de la vida o X situación de la vida de no poder vivir con papá y mamá. Amén. No, pero yo los amo, pero yo los quiero, pero yo los honro, pero yo cada año vengo. ¿Será que los honramos? Claro, pero hay que ver cómo está la situación, la otra cara de la moneda, porque muchas veces solo confesamos una cosa, pero cuando está la otra persona enfrente... Claro, porque a lo mejor para nuestro parecer parece que honramos, bien. Que honramos. Sí. Pero cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida, está bien. ¿Viste? Cuando vos llegás a las casas de papá y mamá, ¿y cuánto hace que no viniste? Te llamé por teléfono y ahí viene. Y vos decís, no era que estaba tan bien como creí. No era tan bien. Bueno, los que están oyendo, que el Señor los bendiga mucho, que Dios los conserve sanito en este día tan especial, día domingo, y que podamos mandar un mensajito. Amén. ¿Cómo hemos elegido vivir con papá y mamá? Honrando el mandamiento, buscando que nuestra vida sea de larga vida. O tomando la copa. Antes que muchas veces todavía no es el tiempo. La tendencia del ser humano siempre es querernos adelantar, tomarla antes de tiempo. Amén. A todos los hermanos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, amigos, conocidos, vecinos, familia, que el Señor te bendiga. No tomes copas antes de tiempo, acelerando los tiempos. Porque esas copas hacen mal, te destruyen el alma, la vida. Cuando la tomas en el momento preciso, da resultado, da un crecimiento, da una honra, da muchas expectativas de un crecimiento, de una seguridad. Muchas cosas, muchos frutos espirituales vienen a nuestras vidas cuando honramos a papá y a mamá. Amén. Porque adquirimos la bendición específica que Dios envió. Amén. Dios no dijo que te iban a bendecir tus amigos, tus hermanos, tus parientes, tus abuelos. No, la bendición viene de papá y mamá. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo el día miércoles, 21 horas. En enseñanza rápida y sencilla. Que el Señor los bendiga. Espero que hemos sido claros lo mejor para poder explicar, porque nosotros no tan solo nos gustaría predicar como predicamos, pero esto es para poder reflexionar y traernos a muchos de nosotros que andamos por ahí errantes, en nuestros pensamientos, errante en nuestra honra, en cuántas cosas. En nuestras decisiones, en nuestros caminos. Claro, para poder reflexionar y traer esto a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Amén. Y que puedan disfrutar este domingo
lo que queda de este domingo con sus seres queridos, con su familia. Bendiciones y nos estamos encontrando, como dice el pastor, el día miércoles 21 horas en la programación de enseñanza rápida. Anoche realmente la Santa Cena de anoche que hemos tenido fue una Santa Cena espectacular, donde Dios se ha manifestado con poder, con fuego en este lugar. Amén. Y con muchos tratos espirituales. Muchos tratos espirituales en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.